Va. Entonces, pues vamos a comenzar un poquito. Hay alguien que tiene su micrófono prendido. No sé quién sea. Creo que es Gloria. Sí. Ah, no, también Jessie y Rocío. Porfa. Entonces, solo por comentar algunos datos, pues a diferencia de otros países desarrollados, particularmente Estados Unidos, pues la inversión en México es bastante baja. En este tema en particular, bueno, en el tema de la bolsa, pues en Estados Unidos aproximadamente el 50% de su población está involucrado en la bolsa de valores, mientras que en México únicamente el 2%. Y esto seguramente es un dato muy reciente porque tan solo en el 2020-2021 aumentó el número de cuentas en un 300%, entonces seguramente antes era todavía más bajo, lo cual nos habla pues del desconocimiento que tenemos acerca del tema. Y bueno, esto se refleja en esta otra nota, por así decirlo, de la jornada, en la cual mencionaba que más del 50% de los mexicanos no invierten, pues porque no conocen los instrumentos y porque también hay una escasez, en cierto modo, de instructores para acercar a la gente a invertir, ya sea en bolsa de valores o en otras tantas opciones que se han ido abriendo con el paso del tiempo. Y bueno, a mi parecer hay dos motivos por los cuales debemos invertir, y creo que uno está muy presente este año en particular, que será la inflación. Entonces, la inflación pues básicamente la vamos a definir como el aumento en el coste de cualquier producto o servicio. Y esta se puede dividir en dos tipos o se calcula de dos formas diferentes. Como subyacente, en la cual se excluyen alimentos energéticos. ¿Por qué? Porque normalmente tanto alimentos como gasolinas, entre otros, tienden a ser muy volátiles en precio. Entonces esto tiende a distorsionar un poquito la forma en la que uno puede analizar la inflación. De todos modos, lo que estamos viendo es que aún en comparación con años de crisis como fue el 2008, que fue la crisis hipotecaria, bueno, inmobiliaria mejor dicho, tenemos niveles de inflación en todos los demás aspectos que está mucho más elevada. Y bueno, y en términos ya únicamente de alimentos y energía, pues estamos en torno al 10%. Entonces, pues esta inflación básicamente nos va quitando poder adquisitivo, que difícilmente se va ganando con aumentos salariales que no van a estar a la par de esto. Y otro ejemplo, bueno, y otra razón es pues el ahorro para el retiro, ya que pues todos buscamos en algún momento dejar de trabajar y buscamos tener algunos años en los que nos podamos dedicar a otras cosas, y para ello pues vamos a estar dinero y buscamos al final del día pues tener una buena vida en esos años. Para ello pues bueno, vamos a tener un ejemplo en el cual David con 28 añitos pues tiene un jugoso salario de 15,000 pesos mensuales netos, y a él le aseguraron que iba a tener un aumento del 5% anual, igualmente en forma neta. Exacto, David. Ese mero eres tú. Entonces, él decide ahorrar el 15% de salario, que es una cantidad que creo que es asequible. Habrá quien pueda más, habrá quien pueda menos. Dependerá de cada quien y de sus necesidades. Y él además tiene planeado retirarse a los 65 años. Y bueno, aquí está David a sus 28 años, su sueldo de 15,000 pesos, un ingreso anual de 180,000, y él pudo ahorrar en todo ese año 27,000 pesos. Al siguiente año tuvo su incremento salarial, tuvo un mayor ingreso y por lo tanto pudo ahorrar más. Y eso se refleja en el ahorro que va acumulando con el paso del tiempo. Y llegan sus 65 años y David pues tenía un salario bastante decente, 91,000 pesos. Anual era más de 1,000,000 y podía ahorrar más de 150,000 pesos, consiguiendo ahorrar en total cerca de 3 millones de pesos. Para lo cual yo les preguntaría si consideran que es una cantidad adecuada si tomamos en cuenta que en promedio vivimos al menos 15 años más, a partir de los 65. No. Ok. Pero bueno, depende de cuán gastalón seas, ¿no? sí, en efecto, depende de qué tan gastalón seas. Pero bueno, básicamente si dividimos los 3 millones que tiene David entre 15 años que digamos va a vivir de más, pues nos queda a que va a tener un ingreso mensual de 16,000 pesos. Es decir, tendría que rebajar su estilo de vida de los 91,000 pesos a 16,000, que es básicamente el sueldo que tenía en un principio. Y eso suponiendo que vive nada más 15 años, ¿no?
Entonces, pues realmente es una cantidad considerablemente baja, a pesar de que el monto ahorrado en apariencia es importante. Y esto realmente es un caso muy optimista porque la mayor parte de la gente ni siquiera llega al millón en su cuenta de ahorros. En promedio tienen cerca de 220,000 pesos ahorrados, lo cual son más o menos un año y cacho para subsistir después del retiro, lo cual pues nos demuestra el problema al que nos enfrentamos. ¿Sí? Yo vi una plática que dan los compañeros del trabajo de por qué debemos invertir y cómo invertir. Dani, Mande. no, Dani, quiero. Ah, Sí. Hola, perdón. ya te vi. Listo, Dani. Entonces, pues, el salario, el panorama, la verdad es que no es muy alentador que digamos. Y la verdad es que tampoco estamos considerando la inflación, ¿no? Entonces, esos 15,000 pesos que quizás ahora nos alcanzan para ciertas cosas, en un futuro es muy probable que no nos alcancen para lo mismo. Pero, ¿qué pasa si David se decide invertir sus ahorros? Entonces, él busca una opción que le asegura un 10% anual de rendimiento, que es una tasa, a mi parecer, que se puede conseguir, que no es tan extrema ni tan baja. Y lo que hace él es que sus ahorros de todo un año los decide meter a invertir al año 2, o sea, sus 29 años, y al final de ese tiempo tiene un rendimiento de 2,700, que es el 10% de lo que tenía. Y al final, sumando lo que invirtió, el rendimiento, más lo que pudo ahorrar ese año, ya tiene 58,000 pesos, en comparación con los 55,000 que hubiera tenido únicamente ahorrando. Han pasado hace 65 años. ¿Alguien me puede dar un estimado? O tú, David, ¿qué número crees que hayas alcanzado? ¿Qué tanto dinero crees que hayas ahorrado en ese tiempo con tus inversiones? $6 millones. No, hombre, pues ni eso. 16 millones. Reinvirtiendo todos sus rendimientos, es decir, haciendo interés compuesto. Entonces, lo que podemos ver es que aquí es al menos un rendimiento del 500%, lo cual nos da que David podría vivir sus últimos 15 años con un ingreso mensual de 93,000 pesos. Es decir, podría tener hasta un salario igual y un poquito superior. Y supongamos que están los impuestos, supongamos que está la inflación y que todo eso le va a quitar un 30% o hasta más. De todos modos, es un salario digno para él. Se alcanza para el cartón de chelas. Ajá. Entonces, creo que este es un buen ejemplo para demostrar por qué el ahorro no es suficiente. Y el poner a trabajar nuestro dinero es una necesidad realmente para poder tener tanto un retiro digno como para poder alcanzar cualquier meta. Ya sea de comprarnos algo en un par de años o cuestiones del estilo. Y bueno, para ello hay diferentes tipos de opciones. Las esferas en azul son opciones en renta variable, las cuales nada más era como una breve introducción porque son un poco más complejas en comparación con las rojitas, que son opciones en renta fija. ¿Qué caracteriza la renta fija? Pues que uno desde un principio va a saber qué tanto va a ganar. Uno sabe y además sabe el plazo en el que lo va a ganar. Entonces, como vimos, la mayoría de los que invertían lo hacían en CETES, y bueno, habrá quienes no lo conozcan. CETES es un instrumento de deuda emitido por el gobierno federal, y es una forma en la cual ellos obtienen recursos para obra pública o para cualquier otra cosa. Y ellos a cambio te dan tu dinero más un extra. Este extra va a depender de las condiciones económicas del país, ya que, por ejemplo, ahorita en tiempos de inflación, ellos tienen que elevar las tasas. Y al elevar las tasas de interés, en el caso de Banxico, los CETES se ven directamente afectados. Y esto, pues digamos que beneficia al inversionista. Sin embargo, pues en entornos de inflación realmente no es tanto el beneficio, porque no sopesa en forma efectiva el aumento de los precios. Entonces, estos son los rendimientos que tienen al día de hoy CETES, que es a un mes 7%, a 3 meses 7.9% y bueno, a un año 9.29%, que sinceramente es un muy buen rendimiento.
Lastimosamente, pues la inflación está muy alta y el rendimiento neto ya es como del 1 o 2%. Además de ello hay bonos, normalmente los bonos son de lapsos más grandes, 3, 5, 10 años, y hay algo que se conocen como dibonos. Los dibonos, la intención que tienen es batir a la inflación y darte un poquito más. Si se fijan, las tasas de los sudibonos son más bajas en comparación con CETES, y ustedes podrían pensar que lo que te dan es menor. Sin embargo, es este porcentaje adicional. Bueno, este porcentaje adicional más lo de inflación. Entonces, a 3 años quedarían más o menos en, no sé, quizás 11, 12%. Eso ya es sinceramente muy atractivo. Ahora, ¿qué ventajas tienen los CETES sobre otras opciones de inversión? La seguridad. Todos los países tienen un mecanismo similar de fondeo a CETES, en los cuales emiten deuda y generan un rendimiento. Normalmente los países que no son desarrollados como Estados Unidos tienden a tener tasas más atractivas porque son países de mayor riesgo. Entonces, en México, la única forma en la cual tú pierdas tu dinero en CETES sería que el país se declara bancarrota. Cosa que, si bien no son las personas más competentes las que están a cargo del país, pues bueno, es complicado también que el país se vaya a la bancarrota. Y que desde que se creó CETES directo, pues es fácilmente abrirle una cuenta porque se hace desde el portal directo y además puedes invertir desde 100 pesos. Lo que sí es que creo que las subastas son cada martes. Bueno, quienes los manejen me podrán confirmar si las subastas se hacen cada martes. Y la tasa puede variar un poquito porque depende de una subasta. Entonces tú puedes ver una tasa de 7.32 y al final quedo con una tasa de 7.12, por ejemplo, o 7.44. Adicional a esto, y se me pasó a comentarlo, hay un instrumento que se llama Bondía. Bondía es muy similar a CETES, solo que sin estar atado a un plazo fijo. Es decir, Bondía lo que hace es que genera rendimientos todos los días y tu dinero no está comprometido o un mes, o 3 meses, o 3 años. Tú puedes disponer de él en cualquier momento en horario bancario, que sería a mi juicio una limitante. Porque si uno quisiera tener un fondo de emergencia en CETES y que de golpe requiriera cierta cantidad y no estás en horario bancario, pues no puedes disponer de ese dinero. Entonces, ese sería como un punto en contra en comparación con otras opciones que yo vería por el lado de CETES. Y que los rendimientos normalmente son bajos en comparación con otras opciones. Eso lo veremos después, principalmente en renta variable. Ahora, otra opción, a mi gusto muy interesante y que yo la verdad manejo mucho, y de hecho la manejo mucho últimamente a partir de que la renta variable está complicada, son las SOFIPOS. Las SOFIPOS es un acrónimo de Sociedades Financieras Populares y son entidades de microfinanzas, digamos que son como bancos chiquitos. Son entidades reguladas por Banxico, por Secretaría de Hacienda y por la Comisión Bancaria de Valores. Entonces, estas básicamente se encargan como de atender nichos que no atienden comúnmente los bancos grandes, como Bancomer, ya sea préstamos a personas o hasta financiamiento a trabajadores de pequeñas empresas. Por ejemplo, Supertasas y Cubo se encargan de dar préstamos a personas y normalmente te dan préstamos a tasas más bajas. Eso va a depender, pues como en todo préstamo, de tu historial crediticio. Bueno, de cómo estás en el buró de crédito. Y por otro lado, Financiera Sustentable, o conocida como Finsus, que pertenece a Patricia Armendariz, o pertenecía, mejor dicho, se encarga de dar créditos a empresas que tratan de convertir su transporte a transporte de gas natural. Esa es la forma en la que ellos operan. Ahora, normalmente tienen rendimientos más altos de CETES. Sus rendimientos igualmente van a depender de la situación económica del país. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, sus rendimientos cayeron un poco. Digamos, Finsus tenía una tasa de 12%, que era muy atractiva, y la bajaron hasta el 9 o al 8. Supertasas la tenía creo que igual en 12 o hasta 14% y la bajaron al 8%. Entonces, su tasa igual puede ser variable, sin embargo, tú en cuanto la amarras, poniendo cierta cantidad a invertir por un plazo definido, esa tasa no te la mueven. Pero normalmente tienden a ser más altas que los CETES. Los montos de apertura igualmente son bajos. Son desde 100 pesos en la mayoría de los casos. Creo que en Cubo o en Supertasas desde 1 peso se puede invertir, pero bueno, la verdad es que no, a mi juicio no tiene sentido invertir 1 peso.
Estas, además, si no mal recuerdo, las 3 ya tienen aplicación, entonces la apertura del contrato se puede hacer desde tu celular. Te van a pedir una entrevista seguramente, por cuestiones que se han modificado, pero bueno, la facilidad de apertura es bastante pues, sencilla. Y una cosa que a mi juicio se tiene que considerar mucho si uno considera estas opciones de inversión es el seguro Prosofipo. Sabemos que los bancos tienen un seguro hasta cierto monto en su dinero, que se conoce como seguro del IPAP, y seguramente, perdón, redundancia, ustedes lo escucharon recientemente con lo de, ¿cómo se llama este banco que quebró apenas? FAMSA, Banco FAMSA. Entonces, si tú no rebasas ese límite asegurado, tú puedes reclamar el dinero que estaba pues, bajo ese seguro. En el caso de las Sofipos, tienen su seguro Prosofipo y es equivalente a 25,000 UDIs, que actualmente son más o menos 178,000 pesos. Es decir, si tú inviertes hasta este monto y la Sofipo llegara a quebrar, tú tienes el derecho de exigir que se te devuelva tu dinero. Aquello que rebase esta cantidad no se te garantiza que se te va a regresar, porque las Sofipos lo que hacen es que dan un abono a este seguro cada cierto tiempo en caso de quiebra. De todos modos, es importante estar revisando los estados financieros o ciertos parámetros, básicamente son 4 muy sencillos, para saber si las cosas van bien o van mal con la Sofipo. Al final de la presentación, sin que les pueda mostrar cuáles son esos parámetros que te pueden decir, el negocio va bien, creo que no tendría que preocuparme, o el negocio va mal, quizás convenga tomar plazos más pequeños, inversiones de un mes y no inversiones de un año. Y bueno, otra ventaja que tienen es que las inversiones están exentas de impuestos hasta 170,000 pesos. Por ejemplo, en CETES se rigen por el ISR y tú pagas el 0.08% del total del capital invertido. No es sobre ganancias, es del total del capital invertido. Esa tasa de ISR cambia con cada año. Por ejemplo, hace un año estaba en 1.45, que ya era una cantidad importante, porque si tú tienes un rendimiento del 5%, réstale más los impuestos, te queda del 3 punto y cacho. En el caso de las Sofipos, mientras sean montos de inversión menores a 170,000, ese dinero no va a pagar impuestos. Nada más se declara, pero no pagas impuestos. Y de hecho en la declaración te sale como cero, como si no hubieras ganado dinero. Ahora, ¿qué desventajas tienen? Lo que les comentaba. Pues como no depende del gobierno, pues aquí el riesgo sí es un poquito mayor. Entonces, hay que estar constantemente revisando sus reportes de resultados. Son entidades auditadas y que tienen que reportar mes con mes algunos parámetros. Nos quedan 10 minutos. Que tienen que reportar mes con mes algunos parámetros. Entonces, aquí la idea sería ir revisando, quizás no cada mes, pero quizás cada 3 meses, que estos parámetros de desempeño de la financiera estén bien y así uno pueda tener confianza en sus inversiones. Y la otra es que la liquidez es dependiente de la Sofipo. Algo que me gusta a mí, por ejemplo, de Finsus, es que si tú tienes una emergencia a las 3 de la mañana y tienes tu dinero a la vista, tú en ese momento te lo puedes mandar a tu cuenta de banco. Cosa que no puedes hacer, por ejemplo, con CETES. Tú tienes que esperarte que sea horario bancario. Entonces, y además ese dinero que está a la vista, porque se lo conoce, está generando rendimientos. Rendimientos muy bajitos, en torno al 3%, 2%, quizás 4% en el caso de supertasas. Pero bueno, es dinero que está trabajando y que si tú lo necesitas, puedes moverlo en ese momento. Supertasas no tienes opción, tarda creo que hasta un día. Y en el caso de Cubo, yo no la manejo. De estas, digamos que en orden de salud financiera, es Supertasa la primera, tiene muy buenos números. Después de eso seguiría Financiera Sustentable y por último Cubo. Sin embargo, la que tiene un mejor retorno es Cubo, porque su tasa de interés es de 11.6%. Pero bueno, eso ya será cuestión de cada quien. Sí, ¿Solo existen esas 3? Existen más, pero son las principales. Si quieren, les comparto la lista de todas las que están, pero lo que te puedo decir es que las únicas que en apariencia están generando ingresos en los últimos 2 años al menos son Supertasas y Finsus. Las demás no están teniendo ingresos por lo mismo de la situación en la que se encuentra el país. Pero bueno, igual es algo temporal o será cuestión de analizarlo, si vale la pena el riesgo y qué tiempo vas a asumir ese riesgo. Porque si fueran plazos de un mes, no habría problema.
Sin embargo, si fueran plazos de un año y en ese año quiebra, pues tu riesgo, ya sea, tu dinero puede que tarde en regresar a ti, porque el seguro pues OFIPO no es como que sea instantáneo la devolución, o que simplemente pierdas gran parte de eso. Otra opción conservadora son cuentas de inversión y pagares bancarios. En este caso yo no considero ninguna de Bancomer o de Santander o de cualquier banco normal. Yo considero muy atractivas, particularmente Hey Banco. Hey Banco es como un spin-off, es como un mini banco que está dentro de Banregio. Banregio aparte es un muy buen banco a mi juicio. Entonces, estos bancos, por así decirlo, además de ofrecer los servicios habituales, es decir, te dan una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una cuenta de ahorro, te ofrecen otras ventajas con respecto a inversión. Por ejemplo, Hey Banco tiene un apartado de ahorro que te da listo. Que te da el 4% de tu dinero y está disponible todo el tiempo. Lo mismo que con Finsus. Tú puedes transferir tu dinero a las 3 de la mañana y no hay problema. Eso sí, a cambio de una tasa baja. Más alta que la que te da Finsus, sí, por 1%. Sin embargo, tiene otra opción muy interesante, que es la de son pagarés a 7 días. No es un pagaré tan largo. De hecho, es un pagaré bastante accesible y los plazos son muy cortos. Y estos tienen una tasa del 8%, que al menos para mí, por ejemplo, para tener un fondo de emergencia se me hace algo muy bueno. La otra es que, por ejemplo, en el caso de DIN tiene tasas muy bajas, porque te da, con tu dinero a la vista, te da el 50% de CETES, es decir, como el 5%, 4%. Pero al momento de abrir tu cuenta, te da algunos seguros. No me acuerdo de qué seguros incluye, pero bueno, sí he visto que te da algunos seguros, entonces podrá ser motivo para considerarlo. La otra es que son completamente digitales, entonces es mucho más sencillo cualquier cosa ahí. Yo tengo Hey, DIN no tengo, y no he tenido problemas con atención a clientes, siempre han sido muy amables. La tarjeta de crédito te da el 2% en cashback, no te cobra anualidad. Además, si cambias tu nómina, te puedes ganar un año de tu nómina completa y constantemente están regalando cosas, constantemente. Y nada más para tener, por ejemplo, acceso a la tasa del 8%, y en su pagaré a 7 días, tienes que hacer 6 compras de 100 pesos, es decir, gastar 600 pesos. Si no las haces, no hay problema. Simplemente la tasa ya no va a ser del 8%, sino que va a ser del 5%. Entonces, si puedes dirigir cualquier gasto convencional como el plan del celular o cualquier otra cosa que sea superior a 100 pesos, pues a mi juicio es una muy buena opción. La otra es que como cualquier banco, pues tiene seguro IPAP. Entonces tú puedes tener hasta 2.850.000 pesos que van a estar asegurados por cualquier cosa que llegue a pasar y llegue a tronar. En este caso Banregio, que es el dueño de Hey. Y bueno, sus desventajas podrían ser que tienen tasas bajas en comparación con otras opciones. ¿Puedo hacer un comentario adicional? Sí, claro, Fe. Bueno, ya hablando de Banregio, hace un tiempo a nosotros el interés en un crédito hipotecario, Banregio en su momento fue el banco con la menor tasa de interés y buenas opciones de cobertura de seguro y demás. Entonces, creo que debemos de quitarnos la idea de que los bancos de mayor renombre, por así decirlo, que en realidad son los más conocidos, sí, nos ofrecen mejores tasas de interés o ganancias al invertir nuestro dinero. exacto. Normalmente son muy abusivos los bancos grandes. Por ejemplo, Bancomer solo si tienes tu nómina con ellos no te cobran anualidad, pero su nómina es muy cara. Y por ejemplo, sí te darán puntos, pero realmente el rendimiento es el 0.7%. Tendrás que gastar muchísimo para poder pagarla, para que la anualidad se pague sola. Entonces, yo personalmente sí recomiendo tanto Banregio como Hey. Banregio es aparte una empresa pública, entonces ahí pueden checar todos sus números y es una muy buena empresa. Entonces, hay que dejar como de estigmatizar a las empresas nacionales en ese sentido, porque sí, es muy bueno. Y sí hay algunos cajeros en la ciudad y además sus tarjetas están súper bonitas. La puedes pedir diseñada a tu gusto y es una tarjeta que es dual.
Es decir, la misma tarjeta de débito es la tarjeta de crédito. Entonces yo la verdad es que estoy muy a gusto con Hey Banco. Si me preguntaban por una opción para empezar a invertir, yo diría absolutamente Hey. Más allá de CETES, por lo flexible que es y por todo lo que te da. Bueno, yo creo que les voy a regresar la llamada porque me quedan 2 minutos y la siguiente opción es un poquito larga. Entonces les comparto otra vez por el grupo el enlace. ¿Sale? Ya Simón. está. Va que va.